Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para, pues, con la iluminación que Dios nos dé, poder entender un poco más de esto que es su obra en la tierra, ¿verdad? Hoy el tema que había previsto hablarles es ¿por qué un jubileo ahora? Parece que ya corren otros tiempos. Hemos hablado de los jubileos que se celebraban en el antiguo Israel, los de los tiempos de la historia del catolicismo, desde 1300 en adelante hacia nosotros, pero hay personas que pueden entender que el jubileo es algo pasado de moda o es algo de otros tiempos. En realidad, lo que puede ser de otros tiempos son las formas de hacer las cosas, pero no el espíritu de las cosas. En la actualidad, pues el jubileo se dota de otros elementos carismáticos y espirituales, pues que no tuvieron los jubileos anteriores, porque el ser humano va evolucionando y con la evolución del ser humano, con el avanzar en ideas, en experiencias, en situaciones, también va avanzando nuestra concepción de lo que nos rodea. Lo que no varía es el sentido, la esencia del jubileo. Estos días en los que pues, estamos todos atravesando ese valle de incertidumbre, ¿verdad? Por la salud del Santo Padre, pues parece que es tarde como de fiesta, cuando el Santo Padre pues está en una situación muy delicada de salud y que no se sabe todavía eh, para dónde va a salir. Eh, Parece que carece de sentido, ¿verdad? Celebrar un jubileo o celebrar parte del jubileo. Pero es al contrario, porque no sabemos si el Santo Padre va a mejorar, pues quedará, aunque vivo, pues dañadas en sus facultades y tendrá que abdicar, o si morirá en este proceso. Pero es una experiencia de fe en que la Iglesia siempre va suscitando lo que se necesita para cada momento. En este momento de la historia de la Iglesia ha necesitado una figura como la de Francisco y el Espíritu Santo nos lo ha dado. Por esa misma razón hay que entender la vida como un jubileo, ¿verdad? Como un pasar la puerta santa. Nosotros en estos días hemos dedicado las oraciones especialmente por el bienestar del Santo Padre, por la salud de su alma sobre todo, aunque yo en lo personal creo que es un hombre que vive la vida en paz y que está dispuesto a aceptar vivir o morir según disponga el Señor, ¿verdad? Sin pelear, sin contradecir lo que Él quiera. Pero eso es una experiencia de jubileo. Y había una cosa que me ha llamado la atención porque todos los días cuando dan las noticias, pues el Santo Padre está un poco mejor, está un poco peor, recibe este tipo de oxígeno, le recibe el otro. Ha trabajado, por lo menos ha hecho algunas cosas, pero todos los días llama a una parroquia de Medio Oriente, de Gaza, que está en una situación de conflicto, de guerra. Y es curioso, ¿verdad? Que un hombre que se supone que pues tendría que estar ocupado en cosas más grandes, más solemnes, más importantes, sobre todo pensando que puede ser los últimos días de su vida y que en cierta forma pues puede dejar proyectos sin acabar. Es curioso que de todo el trabajo del Santo Padre, lo único que ha mantenido todos los días es una llamada a una parroquia pequeña, en la única parroquia que funciona en un territorio de Medio Oriente, para interesarse pues por cómo les van las cosas a los de allí. Y eso en mí ha recordado algo que siempre hacemos, decimos, leemos, meditamos, pero que a veces se nos olvida.
igual que les decía que en el jubileo una parte, aunque no es obligatoria ni es necesaria, pero una parte simbólica es el caminar, ¿verdad? Es el hacer una pequeña peregrinación hasta la puerta, que puede ser pues de unos pasos, de unos kilómetros, o depende de lo que cada uno pueda, ¿de acuerdo? Pero es como la vida, ¿verdad? La vida es un jubileo. Y ese es el sentido del jubileo, por el jubileo de la esperanza, ¿verdad? Es un caminar hacia la puerta. Y aunque nos cueste mucho trabajo hoy entender la muerte, porque parece que con la medicina, con los avances y demás, como que ya no casi que nos morimos porque no sé, porque no nos dan la medicación adecuada. Y eso no es cierto, nos morimos porque estamos vivos. Pero se nos ha olvidado eso. Antiguamente, cuando la muerte era cotidiana, cuando en cualquier familia lo normal es que de vez en cuando se muriera alguien, había un sentido como tal vez más triste de la muerte, pero menos de sorpresa. La gente no se sorprendía de que alguien muriera, aunque por la situación que dejaban, por las familias desamparadas, pudiera ser triste, mucho más triste la experiencia. Pero había una cierta disposición a entender la muerte como algo natural. Eso se nos ha ido pasando, lo hemos ido perdiendo, por lo menos en una gran parte del mundo. Y se nos ha olvidado el sentido de la vida, que es la muerte. El sentido de vivir es, para un cristiano, es morir, porque sin la muerte no puede haber resurrección, no hay vida eterna. Y eso es la misión del jubileo, recordar que somos peregrinos, caminantes, que vamos pasando etapas, vamos pasando dificultades, días de lluvia, días de sol, cansancio, trabajos, esfuerzos, penas y alegrías, pero nuestra esperanza está puesta en lo porvenir, no en lo inmediato. La esperanza para Fray Paco no tiene que ser que se le quite el dolor de la rodilla, que eso pues se me puede quitar o no, a saber lo que vaya a pasar. Fray Paco no puede tener su esperanza en, pues, yo qué sé, que camine mejor y así baje de peso, porque ya puedo caminar un poco. Pues eso puedo trabajarlo, pero esa no puede ser mi esperanza. La esperanza, para que la vida sea sublime, para que la vida sea digna, la esperanza tiene que ser algo sobrehumano. Por eso la esperanza del cristiano es la resurrección. Ese simbolismo, que es el del jubileo, es lo que hace razonable, necesario y sumamente importante que, a pesar de todo lo que técnicamente llamamos avances, de todo eso que hemos desarrollado tecnológicamente hablando, eh, culturalmente, todo lo que ustedes quieran, sigamos con ese recurso de la antigüedad que es un símbolo, una peregrinación, un caminar para atravesar una puerta que simboliza la muerte, la vida eterna. En los países donde hay guerras, epidemias, hambrunas, pues el sentido de la muerte es más inmediato. Las sociedades acomodadas, en esas que posiblemente por el acomodamiento han ido perdiendo esa relación más directa con Dios y con su experiencia, muchas veces decimos, ya la gente no cree. Yo creo que sí creen, pero creen de otra forma, más tibia, menos profunda, menos vital, porque nos han transmitido la idea de que el hombre lo puede todo. Viajamos a la luna, inventamos cosas maravillosas, alargamos la vida, ya hay medicamentos para casi todo, de lo que antes te morías sí o sí, ahora pues solo te mueres si dejas de tomar la medicación. Es decir, nos hemos terminado creyendo que somos como Dios.
casi que tenemos derecho a la vida eterna. O sea, no es un regalo de Dios, sino es un derecho adquirido por nuestro esfuerzo, por nuestros conocimientos, por nuestros hallazgos, por nuestro poder. El jubileo nos recuerda que solo somos peregrinos en la tierra. Este no es nuestro lugar. Por eso la importancia de que, a pesar de que el mundo esté, entre comillas, tan moderno, recordemos que este mundo extraordinario y maravilloso no es nuestro hogar. Nuestro hogar es el cielo. Nos aferramos a la casa donde vivimos, a la cama donde dormimos, a la ropa que usamos. Nos aferramos a los amigos, a los conocidos, a las costumbres. Nos aferramos al idioma. Y se nos olvida que es transitorio. Yo vivo en este mundo, pero tengo que darme cuenta que no pertenezco a este mundo. Mi mundo es el de Dios. Por lo tanto, aquí solo soy peregrino. Aquí estoy de tránsito para llegar al jubileo. En mi pobre entender, creo que esa es la razón profunda por la que debemos participar con intensidad en el jubileo, pero reflejándolo en nuestra vida personal. Por lo tanto, primera premisa, primer anuncio que me tengo que hacer. Todo esto que me rodea es solo circunstancial. Si voy a un hotel a dormir, yo sé que esa habitación no es mía, solo la tengo un rato, el tiempo que la he alquilado. Si viajo en un bus, yo sé que el asiento no es mío, solo el tiempo que voy en él. Si voy al médico a una consulta, yo sé que el médico no se incorpora a mi familia. Solo ha sido su tiempo mío el ratito que he estado con él. Yo creo que eso es el gran sentido del jubileo. Darnos cuenta que todo aquello por lo que lloramos, sufrimos, pateamos y somos capaces incluso de abandonar a Dios para conseguirlo, todo eso es solo para un ratito. Por muy largo que sea el ratito, no deja de ser un ratito comparado con la eternidad. Entonces, hoy, la razón principal de celebrar el jubileo no es librarnos, gracias a los beneficios del jubileo, ¿verdad? Librarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Yo creo que ese no es el sentido profundo del jubileo. Está muy bien las indulgencias, está muy bien el perdón, está muy bien todo eso que lleva aparejado, pero el sentido profundo es recordarme que yo aquí estoy de paso, que camino hacia la puerta a través de la cual voy a hacer mi entrada triunfal en la gloria de Dios. Y eso sé que cuesta trabajo, porque desprendernos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que conocemos, es difícil, es muy difícil. Pongámonos en un ejemplo de esos, una parábola como haría Jesús. Imagínense por un momento que ustedes están en el Titanic y el barco se está hundiendo. Llevan una maletita en la que han metido, pues, unas cuantas joyas, unos cuantos recuerdos de familia, dos bocadillos para si más tarde tienen hambre, unas cremas para el cutis para que el sol no les haga daño, pues esas cosas a las que le damos importancia. Y llevan ahí con su maletita. Se hunde el barco y ustedes quedan flotando en el mar. Pero como llevan la maletita, empiezan a hundirse. Y con tal de no perder lo que tenemos en la maletita,
nos ahogamos. Es decir, perdemos la vida por conservar unas cuantas cosas. El jubileo conlleva desprendimiento. Precisamente las peregrinaciones jubilares, los peregrinos iban con lo opuesto. Y eso nos permite recordar que por la vida debemos pasar con lo opuesto, sin aferrarnos a nada, caminando hacia ese encuentro glorioso. Cada uno tendrá que hacer el ejercicio de qué lleva en su costal, qué lleva en su mochila que le hace hundirse, que le hace perder ligereza del camino, que le impide nadar. Por supuesto que el cielo no está arriba, pero podríamos hacer ese símil de que el cielo está arriba. ¿Qué es lo que me impide volar? Las dos formas tradicionales de evitar que un pájaro vuele, ¿verdad? Es recortarle las plumas de las alas para que no pueda apoyarse en el aire, y la otra es engordarlo, que es lo que le pasa a las gallinas, para que no pueda levantar vuelo, porque el peso que tiene hace que le cueste trabajo y termina no haciéndolo y se le atrofian las alas. Pues eso es lo que pasa con nuestra vida. Cuando vamos cargando cosas innecesarias, útiles sí, pero innecesarias para el fin, nos puede ocurrir que se nos olvide soltar lastre, se nos olvide soltar el peso. ¿Y cuál es el peso que nos puede impedir hacer ese encuentro glorioso con Dios? Pues estar atento a las miserias humanas, ¿verdad? ¿A qué va a ser de mí en el futuro? Está bien ocuparse del futuro, pero no se puede perder la vida solo para alargarla un par de días más. Está bien uno pues arreglarse lo suficiente para no sentirse un cochino, ¿no? O una máscara de feria, pero tampoco darle mucha importancia a si estoy envejecido o algo se me está deformando. Pues tal vez también tengo incluso que quitarme creencias negativas que tengo, porque me han transmitido la idea de un Dios distante, lejano, frío, que solo me mira para juzgarme. Y tengo que quitarme eso, soltar ese lastre para que pueda encontrarme con ese Dios que me está esperando, que me quiere profundamente. Tal vez en mi fe también tenga que soltar un lastre de no conocer a María. Uno de los problemas grandes que tenemos los católicos es que no conocemos a María. Contamos cuentos de ella, contamos banalidades, pero no tenemos un concepto de verdad serio y profundo de la maternidad de María. Le llamamos hermosa, que está bien, pero no la llamamos nunca buena mujer, que es lo que es. La llamamos Madre de Dios, pero no nos creemos mucho que sea Madre nuestra. Pues también soltar esos arquetipos nos puede llevar a tener un sentido más profundo del amor mariano, del amor que María nos tiene, con independencia de cómo seamos, porque ni Dios nos quiere porque somos buenos, ni Jesús nos quiere porque somos buenos, ni María nos quiere porque somos buenos. Nos quieren porque sí. Nos quieren porque son el amor, porque aman la criatura que somos. Y nosotros nos perdemos de disfrutar de ese amor pensando en lo que de mí o de los demás puede que Dios no ame, puede que Jesús no ame y puede que María no ame. El jubileo también es un tiempo para recordar
Pues la vida de María, alegre, porque desde el punto de vista humano lo iba perdiendo todo. No iba a tener más hijos, pues no iba a tener las alegrías del matrimonio relacionadas con la carne, eh, con lo que su hijo hacía y decía bien no le iba a ir, porque antes o después alguien se lo iba a matar, tener que huir de su casa, tener que viajar a un país extranjero, estar siempre asustada, porque primero Herodes y después los sacerdotes lo querían matar, ¿verdad? Entonces, observar a esa mujer es parte también de nuestros procesos de peregrinación. Tengo que empezar a ver a María, especialmente en este medio que nos estamos moviendo, que es una academia mariana, en la dimensión profundamente de mujer amante, de madre amante, de esposa de la Iglesia. Y eso es un tiempo también en el jubileo. Es muy importante en el tiempo del jubileo hacer ese encuentro con María. Tal vez quitarle, hablo simbólicamente, quitarle mantos, quitarle corona, quitarle adornos que le hemos puesto en nuestra vida y encontrarnos con la madre, con la mujer excepcional y con nuestra madre. Eso es un trabajo para el jubileo. Un trabajo para el jubileo es encontrarnos con Jesús que da la vida por nosotros. Y eso hoy es muy importante, precisamente porque vivimos en una sociedad que tiende al egoísmo. Es muy importante vivir en el jubileo la generosidad de Jesús por nosotros. Y la otra parte es recordar que el jubileo es un anticipo, un recordatorio de nuestra entrada en el cielo. Tiene que servir para que le perdamos miedo a la muerte, miedo a la peregrinación en sí y recordar que nuestro destino está en el cielo, no en una tumba en el cementerio. Yo no sé el de ustedes, pero el mío, desde luego, mi destino no es una tumba en el cementerio. Mi destino es, después de haber peregrinado, después de haber caminado en esta vida, encontrarme con mi Creador para vivir para siempre. Eso es mi destino. Y me lo recuerda este año que, gracias a Dios, pues es un año jubilar que he podido disfrutar. En el siguiente jubileo tendría yo 92 años y no sé si llegaré, si lo reconoceré o si me acuerdo, pero ya con lo que he vivido en este jubileo, debería sacarle el zumo, debería sacarle el aprendizaje, la esencia, para que lo que me quede de vida, recordar que solo hago una peregrinación en la tierra para entrar por la puerta a encontrarme con Dios de donde vengo. De Dios venimos, en Dios estamos y a Dios regresamos. Ese es el sentido profundo del jubileo. Por eso, ahora mismo, en este mundo tecnificado y en el que haya pocos espacios para la espiritualidad, adquiere un sentido profundo, muy profundo, el poder vivir un jubileo. Les aconsejo que hagan ese ejercicio. Imagínense que salieron de su casa, por ejemplo simbólico, para hacer un viaje de 30 días o de 2 meses y llevaron en la mochila de todo, porque cuando empezamos el viaje metemos de todo. Esto por si llueve, esto por si hace sol, esto por si hay nieve, esto por si salen los lobos, esto por si viene un toro, esto por si no hay comida, esto por si hay comida para poderla cortar. Metemos todo aquello que nosotros creemos que necesitamos para ser felices. Y el jubileo es un momento para ir botando, tirando por el camino todo eso que creíamos que necesitábamos para ser felices y que descubrimos que lo único que hace es que nos cansa, que nos hace lento el proceso, que nos retrasa la llegada. El jubileo es un momento
de despojarse de lo que pesa, de lo que me retrasa, de lo que me enlentece, para poder caminar no más rápido, pero sí más ligero, y hacer del camino una experiencia de vida. A pesar de los momentos grises, tristes y negros que tenemos a lo largo de nuestra vida, yo no estoy de acuerdo con esa oración que dice que esto es un valle de lágrimas. Creo que es una peregrinación al cielo. Si hay lágrimas, de dolor, por supuesto, pero también les tiene que haber de alegría, lágrimas de gozo. Creo que ese es el sentido profundo de un jubileo, y que hoy, en el año 2025, cuando parece que todo lo espiritual ya ha pasado de moda, es cuando tiene más sentido que nunca. Insistiremos en estos días que vamos a hablar del jubileo, porque es como lo de escribir en el colegio. ¿Se acuerdan cuántas veces tuvimos que hacer la O para llegar a hacerla bien? Pues aunque se lo recordaré muchas veces durante estas charlas, hay que aprender a despojarse de lo que nos separa, de lo que nos retrasa o de lo que nos aleja de Dios, y eso es una experiencia jubilar. Pues hasta aquí la de hoy, el por qué ahora un jubileo. Y damos paso a las preguntas.